Y les voy a compartir enseguida pues mi escritorio para dar inicio. Bien, en esta noche entonces nos convoca, como estaba en lo planeado, hoy 28 a las 8 p.m., el encuentro sincrónico número 3. Quiero empezar hablando un poco, pues haciendo como un recorrido por el contenido temático a manera de general, pues para que lo tengamos en cuenta. El elemento de competencia 3, que habla de obtener perfil criminal del ciberdelincuente autor del punible informático mediante la aplicación de estándares y criterios propios del modelo Scrum. Dentro entonces de este elemento de competencia tenemos el tema 1, que son las generalidades y componentes del modelo Scrum, del cual nos habla que es un conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado un perfil aproximado que permite identificar al autor o atacante del hecho investigado. Bien. Este método pues fue planteado, o este modelo fue planteado por el señor Don Parker, en el cual plantea en su modelo que los ataques e incidentes informáticos son planeados y efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridad. Entonces, Don Parker dice que todos estos incidentes pues son planeados y que los individuos entonces tienen que poseer estas características o cualidades, habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridades. Entonces, el nombre del modelo Scrum realmente es un acróstico que proviene de skill, que son las habilidades, knowledge, que son los conocimientos, resource, que son los recursos, authority, son la autoridad, y motivation, que son las motivaciones. Entonces, eso nos da como el acróstico de lo que es en sí el modelo Scrum. De ahí pues entonces su nombre. Dentro de una investigación de un incidente informático, el individuo que posee el mayor nivel de cada uno de los anteriores componentes se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito. Entonces significa que todo esto va a ser evaluado, va a ser valorado, más adelante lo vamos a ver. Entonces se sugieren pues, fuentes de estudio para profundizar el modelo Scrum. Este enlace está en los contenidos del módulo, en la parte web, y también está este de Scrum Model. Dentro de la temática de la unidad del elemento de competencia 2, perdón, el elemento de competencia 3, tema 2, está la metodología de aplicación del modelo Scrum. Aquí vemos que dentro de la aplicación del modelo Scrum se busca cuantificar cada uno de los componentes del mismo, teniendo como parámetro principal la información que se ha recolectado en las entrevistas y que se encuentra tabulada. La metodología propuesta hace que el modelo ofrezca una nueva visión en el ámbito de los autores y ejecutores de ataques e incidentes informáticos, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Analiza diversas circunstancias relacionadas al sospechoso y a la conducta investigada. Se constituye como una herramienta no solo de investigación, sino de prevención, en la cual permite predecir potenciales amenazas.
Entonces, el modelo no solo sirve para aplicarlo en el momento que ya se haya cometido un hecho, sino que puede ser de manera preventiva. ¿Cómo así? Pues en una organización, digamos, que se tiene sabido que se va a ver, por ejemplo, alguna de las personas renunció, que fue despedido un funcionario, etcétera. Entonces se puede aplicar el modelo Scrum para detectar posibles indicios que puedan conducirnos a que se pueda cometer un hecho delictivo dentro de la organización. Por lo tanto, entonces, este modelo puede ser utilizado de manera preventiva también. Pues, buenas noches, una Buenas. consulta. Sí, adelante. Profe, cuando usted dice el tema de entrevista, se refiere como que a un sospechoso hay que hacerle unas preguntas y él tendrá, pues no sé, como someterlo a un polígrafo, no sé. No sé. Pues más que a un polígrafo son una serie de preguntas que ahorita vamos a mirar, el cual nos van a ayudar a determinar el perfil criminal, sí, del sospechoso, si está dentro del rango, pues, que lo valora como sospechoso. Sí, hay una serie de preguntas, un cuestionario que se debe formular. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ayudar a determinar ese perfil posible, ¿no? Porque tampoco es 100% certero, sino que nos ayuda a determinar esos perfiles posibles que pueden haberse visto vinculados o que posiblemente puedan ser sospechosos de ataque. Eso entonces se resuelve con unas preguntas. Y aquí, por ejemplo, empezamos a mirar, ¿alguna vez ha utilizado sistemas operativos como Linux, por ejemplo? ¿Qué tipo de capacitaciones tiene en informática? ¿Con qué frecuencia trabaja usted en el equipo de las víctimas? ¿A quién le solicita usted la contraseña de acceso al sistema afectado? De las siguientes aplicaciones, ¿cuál tiene en su poder y utiliza? Aquí habría que nombrarle las aplicaciones. Por supuesto, aquí no están, pero dependiendo de la edad de cada caso se pueden especificar. ¿Conoce usted el tipo de información que contiene el equipo atacado? ¿El equipo que usted utiliza se vio afectado con el ataque o la red local? ¿Denunció o se quejó de las anomalías que usted observaba en su equipo? Estos son solo algunos pequeños ejemplos. Vamos a ver más adelante. Hablamos entonces de la metodología de aplicación del modelo Scrum. Luego de ser recopilada la información, ya sea mediante entrevistas o mediante la información obtenida de la evidencia, se tabula en el cuadro de riesgo y criterios donde por cada riesgo existente se le asigna determinada puntuación, obteniendo al finalizar una puntuación como resultado de la reunión de riesgo y criterios. Las preguntas a ser formuladas deben elaborarse teniendo como punto de referencia cada uno de los criterios contenidos en la tabla de riesgo y criterios, e igualmente se deben tener en cuenta la información que se ha obtenido de la evidencia analizada. Esto significa que se debe presentar parámetros como recursos empleados por los atacantes en cuanto a software y hardware, experiencia del atacante en el manejo de los sistemas y aplicaciones informáticas, conocimientos y privilegios del acceso a la infraestructura atacada, nivel de relación con el sistema afectado, acceso y manejo de los recursos de ataque, conductas sociales y laborales problemáticas. Entonces, al momento pues de elaborar ese cuestionario, debemos tener en cuenta este tipo de parámetros. ¿Cuáles son los recursos empleados en el ataque en cuanto a software y hardware? La experiencia que tiene el atacante en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas.
conocimiento y privilegio acerca de la infraestructura atacada, el nivel de relación con el sistema afectado, acceso y manejo de los recursos y conductas sociales y laborales problemáticas. Estos son todos unos indicios que puedan llevarnos hacia la consecución del perfil de un criminal. Entonces, a continuación se plantea una tabla de riesgo y criterio en donde será tabulada la información y se le asignará a cada criterio una determinada puntuación. Entonces, miren, este es un ejemplo. No significa que son todas las preguntas, porque para hacer ya un perfil criminal, pues no lo vamos a hacer con 16 preguntas. Se tienen que plantear muchísimas más preguntas para poder tener realmente un acercamiento más realista sobre el caso que se esté investigando. Entonces miramos, por ejemplo, que está el número, los riesgos basados en los criterios de evaluación del modelo ECRAN, y hay que asignarle unos puntos, una puntuación. Entonces, mire, por ejemplo, si analizamos alguna de las preguntas, dice, utiliza la habilidad necesaria para el ataque. Ahí estamos evaluando habilidades. Demuestra conocimiento avanzado en la habilidad y requerimientos necesarios para el ataque. Tiene formación en cuanto a los conocimientos y manejo de tecnología y métodos usados en el ataque. Tiene conocimiento de la infraestructura del sistema afectado. Trabaja frecuentemente con el sistema afectado. Está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado. Tiene acceso al sistema involucrado y afectado. Tiene acceso al software necesario y utilizado en el ataque. Tiene funciones administrativas sobre quienes realizó el ataque. Tiene los permisos y acceso a los niveles de seguridad necesarios para efectuar el ataque. Tiene el conocimiento del sistema y del ambiente de red afectado. Tiene identificado posibles beneficios monetarios producto del ataque. Se han identificado quejas o denuncias del sospechoso con el propietario del sistema fuente afectado. No demuestra preocupación o no denuncia o reclama pérdida ocasionada por el ataque. Tiene planes o señales de retiro, renuncia o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Tiene conductas problemáticas anteriores por violación de políticas de acceso informático. Entonces, miren que esos son algunos de los tipos de preguntas que se deben plantear. Pues como les decía, estos son solo un ejemplo. Deben ser muchísimas más que nos permitan poder determinar ese perfil de un sospechoso. Entonces, a cada pregunta se le asigna un valor. 1, si está de acuerdo a la información recopilada y tabulada existente en el riesgo o criterio. O 0, si de acuerdo a la información recopilada y tabulada no existe el riesgo. Es decir, que aquí en la columna donde van los puntos, yo voy a colocar un 1 o un 0 por cada pregunta. ¿Sí? Eso me va a permitir entonces poder obtener una puntuación que me va a poder determinar, ahorita lo vamos a ver, de acuerdo a unos niveles especificados, si está en nivel bajo, alto o medio de riesgo. Entonces, aquí pues también se sugiere un documento muy interesante que está en línea, que me voy a permitir aquí mirar rápidamente. El cibercriminal. Entonces es un documento muy interesante, muy corto, entre otras cosas, tiene 17 páginas, que les sugiero leer porque permite profundizar. Aquí habla, por ejemplo, del modelo Scrum, habla de lo que son las habilidades, el conocimiento, los recursos, la autoridad, la motivación o motivo,
Y aquí está entonces toda esta parte definida y algunos conceptos que son fundamentales. Entonces, la invitación es para que lean ese documento, para que lo analicen y les sirva de insumo para la parte pues, de desarrollo de la temática. Entonces, un documento muy interesante que está ahí propuesto en la lectura. Bien, como les decía entonces, y la interpretación pues, de la escala valorativa del modelo Scrum, una vez tabulada la información y asignado la puntuación por criterio y riesgo, se efectúa la interpretación de la escala valorativa, pero antes se hace necesario la agrupación y clasificación de los criterios de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los componentes. Por ejemplo, miramos que las preguntas de la 1 a la 4 hablan de habilidades. ¿Y de qué pregunta hablábamos? De esta. Y de la 1 a la 4 evalúan las habilidades. De las 5 a las 7 los conocimientos. Entonces las 5, 6 y 7 evalúan conocimientos. La 8 a la 12 recursos. 13 y 14 autoridad y 15 y 16 motivación. Entonces si vemos, aquí están todos esos aspectos que evalúa el modelo Scrum: habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Eso lo debemos tener en cuenta para que en el cuestionario que se aplique o que elaboremos estén incluidos todos esos criterios para que el resultado pues sea confiable. Entonces tenemos que evaluar estos 5 componentes que son habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación, los cuales están en las preguntas de la 1 a la 4, de la 5 a la 7, de la 8 a la 12, 13 y 14, 15 y 16. Entonces eso nos va a dar un nivel. Tenemos 16 preguntas. Si todas las evaluamos con 1, vamos a tener un puntaje de 16. Entonces decimos que hay un riesgo alto cuando el total de puntos, ¿cuál es el total de puntos? La sumatoria de puntos que coloquemos aquí entre 1 y 0, eso nos va a dar aquí un total. Ese total que identifiquemos allí, si es mayor o igual a 12, decimos que está en un riesgo alto. Si está entre 6 y 11 puntos, el riesgo es medio. Si está entre 1 y 5, es bajo, y si es 0, pues es inexistente, no existe. Entonces esta escala, o los niveles esta escala valorativa, pues se elabora de acuerdo al posible número de puntos. Si yo no tuviera aquí 16, sino 50 preguntas, entonces me tocaría replantear esta escala, por ejemplo, que tuviera entre 35 y 50, mayor o igual que 35, por ejemplo, sería alto. Pudiera decir que estuviera, qué sé yo, entre 15 y 34, medio. Que tuviera entre 1 y 14 sería bajo, por ejemplo, y 0 sería el inexistente. Estoy hablando hipotéticamente aquí, si tuviéramos un rango de 50 preguntas. Eso significa que nosotros debemos establecer entonces estos rangos de acuerdo a el número de preguntas y puntos posibles que se puedan dar dentro de el cuestionario que se aplique. Recuerda entonces que este cuestionario debe entonces evaluar las habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación, y que luego entonces debemos determinar cuál va a ser la escala valorativa.
Entonces, al concluir con la interpretación de la escala valorativa de riesgo, se puede concluir acerca de cuál son o cuál de los sujetos, entrevistados es el autor, ejecutor del ataque o incidente. Contando con dicha información, se procede a elaborar el informe final del perfil criminal, el cual debe contener la siguiente información. Usted mire que se debe elaborar un informe, datos de la investigación, que sería pues, el caso en el cual se está investigando, nombre y datos laborales del personal vinculado a la investigación. Aquí pues colocaríamos los datos de todas las personas que están involucradas en la investigación. La fecha de realización de la entrevista. Se debe relacionar el cuestionario con las preguntas que se elaboraron. Se debe indicar el cuadro de riesgo y criterios con la información tabulada. Se debe colocar la escala valorativa. Esa escala valorativa es esta, ¿sí? Cómo va a ser evaluado. Y repito, la escala valorativa aumenta de acuerdo al número de preguntas que se tenga. Habíamos hecho el ejemplo para 50 preguntas, entonces decíamos que entre 35 y 50 era un riesgo alto, que entre 15 y 34 era un riesgo medio, y que de 1 a 14 es un riesgo bajo, y que 0 sería inexistente para un caso de 50 preguntas. Entonces, hay que las conclusiones y resultado final, ese informe a elaborar debe contener al menos estos datos. Los datos de la investigación, o sea, que se investiga el caso, de los nombres y datos laborales del personal vinculado en la investigación, fecha de realización de la entrevista, pregunta elaborada, cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada, la escala valorativa y las conclusiones y resultado final del informe. Entonces se sugiere leer el tema directamente desde de la LMS, además de emitirse a las fuentes de estudio sugeridas. Aquí me faltó una L desde la LMS, vamos a colocarla aquí de una vez. Profe, señor. ¿Cuál es el cuadro de riesgo? ¿Cuál es el cuadro de riesgo? Sí. No, el cuadro de riesgo sale a partir de la aplicación de este cuestionario, ¿verdad? Uno aplica el cuestionario, lo tabula de tal forma que tú puedas obtener esta puntuación. El cuadro de riesgo, vamos a suponer que yo tengo 5 sospechosos. Yo le aplico el cuestionario a los 5 sospechosos, los tabulo y a partir de esa tabulación saco el cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada. Es decir, ya me tocaría hacer un cuadro donde esté el nombre del investigado, los puntos obtenidos y el nivel de riesgo, que puede ser alto, medio, bajo o inexistente, de acuerdo a qué, a los puntos obtenidos. Entonces, ese cuadro de riesgo es un cuadro que elaboramos con la información resultante de la aplicación, tabulación de la información resultante del cuestionario que se haya aplicado. Es decir, que entonces no se aplica a una sola persona, sino que tienen que ser más de uno. Normalmente, cuando hay un hecho, generalmente no hay un solo sospechoso, hay varios sospechosos, porque pues no se sabe quién pudo ser, ¿verdad? Entonces, como quién pudo ser, se pueden haber posibles sospechosos, 3, 4, 5 sospechosos. La idea del modelo es que se aplica, se hace el cuestionario, se aplica para descartar allí y que nos dé
ese posible sospechoso con la mayor fiabilidad de que haya sido el autor del hecho. Entonces, como te decía, nosotros aplicamos el cuestionario, lo tabulamos de acuerdo a los criterios, entonces colocamos el nombre, los puntos obtenidos y al frente podemos colocarle el riesgo, que va de acuerdo a los puntos que haya obtenido según la escala que hayamos definido. Eso nos daría entonces el cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada. La escala valorativa, pues que es esa que ganamos, y las conclusiones es que de acuerdo entonces al resultado que obtengamos, vamos a decir que el posible sospechoso, el posible autor del hecho, pues sería fulano de tal, porque obtuvo la mayor puntuación dentro de los criterios que fueron evaluados. El tipo de preguntas que se plantean, pues entonces entiendo que deben de estar enfocadas en las habilidades, conocimientos, recursos, motivación y demás, ¿cierto? Correcto. Ese tipo de preguntas, me imagino, tienen que ser siempre cerradas, porque si no, entonces no podría darle una valoración. Ah, sí, aquí es cerrada. La valoración que tú le vas a dar es 1 si sí, 0 si no. ¿Cierto? Es cerrada. 1 si sí. ¿Utiliza habilidades necesarias para el ataque? Sí, 1. No, entonces 0. ¿Cierto? Porque tiene que ser así para poderlo tabular. Bien, entonces, aquí pues se sugiere nuevamente leer el documento. Este documento es el mismo que está aquí, el de Julio Cano Ramírez, que nuevamente pues en el documento, en la unidad de estudio, lo sugieren leer. Entonces, este es un breve recorrido por el contenido del material. Es lo que está realmente, si nosotros miramos el módulo, nos vamos a la página, nos vamos a la unidad 3. Entonces, lo que encontramos, ahora, no descarguen el PDF, y de aquí, porque los enlaces, pues, del PDF no están funcionando. Entonces, miramos el tema 1. Se encuentra aquí planteamientos previos. Aquí hay una definición sobre lo que es el modelo. Aquí están las habilidades y aquí están las fuentes de estudio, ¿sí? Para leer. Luego, si pasamos al tema 2, metodología de aplicación del modelo Scrum, pues pueden ver que aquí incluso pues criterios, preguntas, respuestas. Hay algunas preguntas adicionales, aquí hay otras, ¿sí? Aquí uno por cada título, aquí están los puntos asignados, bien. Están las fuentes de estudio. Entonces, yo siempre sugiero que las lecturas complementarias se hagan directamente desde la página, tengamos acceso a la documentación. Entonces, aquí como están agrupados, estos son los ejemplos que están en el módulo, los niveles, se hace sobre las mismas 16 preguntas. Aquí explica entonces la puntuación. Y finalmente estaríamos hablando del tema, el tema 13. La idea de puntuación, pues son 3 temas. Este es un elemento muy corto. Entonces, aquí está para la lectura, es lo que se sugiere, para que lo tengamos en cuenta. Profe, eso, señor. entonces uno puede utilizar esas mismas preguntas que están ahí en el contenido. Pues son muy pocas. Digamos que la puede utilizar, pero debería complementarla con otras preguntas más, porque son muy cortas. Aquí realmente lo que hay son 16 preguntas. Con 16 preguntas no es posible poder determinar un perfil de un sospechoso. ¿Sí?
¿Usted Sí. cuántas recomienda más o menos? Pues mira, para un caso real, deberían ser, no sé, 50, 80, 100 preguntas que te puedan ayudar realmente a determinar ese perfil, dependiendo pues de la complejidad del caso, ¿verdad? Para el trabajo, pues yo qué les digo, pueden utilizar las 16S, pero complementenla al menos siquiera con unas 10 o 15 más, de tal forma que podamos tener siquiera unas 25, 30 preguntas para un ejercicio académico, por supuesto. Como les digo, para un ejercicio real, ya vamos a necesitar, dependiendo de la complejidad del caso que se esté investigando, 50, 70, 80, 100 preguntas, ¿sí? Por la complejidad del caso. Entonces, es la que nos va a determinar. Para el caso del ejercicio que vamos a desarrollar académico, pues podemos utilizar estas 16 preguntas, pero vamos a complementarlas con unas 10 o 15 más que nos permita entonces tener un poquito más y que sirva como pues consulta de profundización para que ustedes miren. Además, pueden consultar otras preguntas o pueden elaborarlas ustedes mismos de acuerdo pues a la situación problemática que cada uno esté planteando en su problema. Esa sería Gracias. como la idea. Listo, gracias. Ok, bien. Entonces, tenemos un trabajo final que estamos desarrollando. Entonces, se presenta como trabajo final del curso, se requiere que determine los aspectos necesarios para obtener el perfil de un delincuente informático apoyado en los estándares y criterios de la metodología del doctor Don Parker, en palabra de habilidad y conocimiento, recursos, autoridad y motivo. Se solicita que presente lo que a su consideración son los aspectos más vulnerables del caso o estudio presentado en el trabajo 1, el tipo de datos que procesa, la información que considere de mayor sensibilidad. Con esto diseña el perfil del delincuente informático que pudiera haber cometido el hecho de estudio. Entonces para este análisis puede basarse en los 4 puntos siguientes. Presentar el caso. Aspecto más vulnerable del caso de estudio, tipo de datos que procesa, la información que considere de mayor sensibilidad. Para hacer como un pequeño resumen ahí del caso. Presentar el cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar la habilidad de conocimiento, autoridad, motivación del delincuente para cometer el delito. Entonces aquí donde yo les digo que podemos utilizar esas 16 preguntas y complementarlas con unas 10 o 15 preguntas más para obtener por ahí unas 25 o 30 preguntas. Presentar los riesgos basado en los criterios de evaluación del modelo SCRAM. Anexar también el valor correspondiente asignado a cada criterio. Presentar y explicar la escala valorativa. Ya dijimos cuál era la escala valorativa, que es esta, sería esta, cómo se va a construir. Ya usted tendría que replantearla de acuerdo al número de preguntas. Y por supuesto, pues, lo que debe tener el documento. Como mínimo es que son la portada, introducción, objetivo general y demás aspectos que ya conocemos. Entonces de eso se trata el trabajo final, un pequeño informe para tratar de determinar el perfil del sospechoso en cada uno de los hechos que ustedes están trabajando. Profe, señor. Entonces, por ejemplo, en ese punto, en ese primer punto que dicen, presente el caso, es el que ya veníamos trabajando. Correcto. Los aspectos más vulnerables del caso de estudio, como la identificación de acuerdo, esas vulnerables es en cuanto a qué, pues básicamente. Los aspectos más vulnerables, o sea, lo más sensible del caso. Es decir, la esencia del caso como tal, de qué específicamente trata. Sí, es como... Y el tipo de datos que se procesan es, por ejemplo, si los datos encontrados fueron
no sé, por medio de correo electrónico o algo así. Exacto, están en correo electrónico, se encontraron en la red, en el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones, se tomaron de el disco duro del computador, se tomaron de los dispositivos de red como el router, firewall, etcétera. ¿Okay? Okay. Listo. Bien. Esa es como la idea del informe. Es un pequeño problema, pues, con el que vienen trabajando y vamos a desarrollar ese pequeño informe. También tenemos planteado el poro, ¿verdad? El poro 3 dice que vamos a realizar, bueno, realmente empieza por acá. Para el presente poro se propone la lectura del capítulo 3 de Modelando la amenaza interna, del documento Writing Insider Attacks. Es un documento que está en inglés, ahorita ya lo vamos a mirar, pero que, como yo les comentaba en clases anteriores o en encuentros anteriores, pues el inglés no debe ser una barrera, porque el documento, si miramos el documento, pues en el capítulo 3, tiene una introducción, habla sobre el modelo Parker. La idea es que leamos este modelo. Mira, aquí están las mismas preguntas, pero aquí están en inglés, ya están en español. Aquí hablan de los criterios, aquí lo explican. Hablan del modelo WOTS. Este es el otro modelo, pues aquí hablan de 3 modelos, el CRAN, el WOODS. También hablan de los criterios que tiene este modelo, que se basa en el modelo SCRAN. Y finalmente está el modelo Schultz, que también pues comentan aquí. Entonces, la idea ¿cuál es? Hacer la lectura de este capítulo nos podemos ayudar. Recuerden, en los traductores, ya les había comentado, está de Google, está el de Microsoft, el Bing, y está el de Yenka. Y hay muchos otros. Nos podemos apoyar porque el documento permite que copiemos, peguemos. Si no tenemos, pues, esas habilidades para leer en inglés, pues no es un impedimento. Pues simplemente nos cuesta un poco más de tiempo, ¿sí? Porque yo puedo copiar tranquilamente. Él me deja copiar. Yo me puedo ir a Word. Yo puedo buscar el traductor de Google, por ejemplo, que está aquí rapidito. Y fácilmente, aunque los traductores a veces no traducen, entonces en este capítulo se analizarán 3 modelos diferentes. Generalmente todos tienen el propósito de modelar las amenazas que plantean los iniciados. En este caso serían los indiciados. Se supone que la aplicación de estos modelos en la práctica ayuda a prevenir ataques internos. Entonces mire que se puede leer. Entonces es cuestión pues ya de que cada quien pueda hacerlo. Bien, volviendo entonces. Profe, una preguntita ahí en cuanto a los modelos que están aquí en este documento. ¿Hay alguna parte o nos recomienda algo donde se amplíe un poquito más la información en cuanto a los modelos de WOT y Schultz, que son como muy, o sea, yo lo que he visto es que son como van muy de la mano del modelo SCRAN? Sí. O sea, son muy parecidos, o sea, la diferencia pues es mínima porque lo que hay pues... El principal es como SCRAN y de estos como que yo lo que entiendo es que se basan los otros para poder llevar como a otras medidas más extremos. Sí, lo que pasa es que ellos lo han venido como perfeccionando, le han agregado nuevas características que lo hagan más eficiente. Pero no tengo así a mano tocaría consultarlos. Tocaría con lo que buscarlos. tenemos aquí está bien para la base, para lo del foro. No, y para lo del foro es suficiente con lo que está.
Perfecto. O sea, para el foro. Si queremos profundizar en los modelos, entonces no podemos ya independientemente hacer búsqueda. Yo estoy seguro. Sino que yo también pues intenté, pero no es que se busque así como que tan fácil que se busque sobre el modelo y lo que diga el modelo, no, o sea, yo creo que hay que saber buscar sobre el modelo, porque es que, por ejemplo, el WOL sale sale un modelo diferente como de una materia, pues como X, entonces uno dice, realmente sí es esto. Ya. Bueno, toca, yo realmente no le he dedicado el tiempo a buscar, pero mira que aquí estoy tratando de buscar, vamos a ver qué resultado nos da este. Yo estoy seguro que sí hay, porque mira, aquí está, ¿eh? Mira un capítulo aquí, tiene 54 páginas. ¿Este de cuál es? De este, del Wood, mire. Sí, es cuestión de sentarse a buscarlo. Por supuesto, está en inglés, porque no lo vamos a conseguir en español. Va a ser muy difícil que lo consigamos en español. Perfecto. Muchas Bien. gracias, profe. Vale. Ok, entonces hacemos la lectura de este documento y vamos a realizar un aporte sobre los 3 modelos propuestos en la lectura, indicando su apreciación, y como siempre, pues, vamos a dar respuesta a los compañeros para poderlo evaluar, para pues, hacer el debate. Esa es la misma aporte de los foros anteriores, es como venimos trabajando, y estará disponible hasta el 30. Ya hoy es del 21 al 30 y hoy es 28. Nos queda poco día. Entonces, tenemos esas actividades que son las que debemos desarrollar a partir pues, de lo que tenemos planteado. ¿Qué nos quedaría? Solo si miramos la programación del curso, luego del trabajo 2, nos quedaría la evaluación en línea, que ya está con entrega entre el 6 y el 8 de noviembre. O sea que está habilitada desde el viernes 6 y la pueden presentar el viernes, el sábado o el domingo de cierre. Y nosotros estamos finalizando el día 13. O sea que para el día 13 ya todo debe estar en plataforma, notas consolidadas, todo, no debe estarnos faltando nada, Dios mediante. Por eso entonces se hace la entrega del trabajo este domingo. Aquí yo califico cualquier observación o corrección o oportunidad de mejora, pues nos quedaría todo esto para hacerlo. Aquí le queda esta semana para repasar los contenidos, para que ustedes repasen y puedan prepararse para presentar el examen. Un examen con pregunta de selección múltiple única respuesta, no es complejo, que deben presentar. Y cualquier, pues, como les decía, nos queda esta gabela aquí de 5 días para que atendamos cualquier requerimiento adicional que se nos presente, y se estaría cerrando el módulo el día 13. No sé si les ha llegado, pero les va a llegar. Si no les ha llegado, como es costumbre, pues el enlace para la evaluación docente, para que la presenten. Saben que eso se hace bloque tras bloque. Aún no me llega pues el informe, pero supongo que en este transcurso de esta o la próxima semana debe estar llegando, porque debería estar disponible desde el 20 de octubre en adelante. O sea que ya deberíamos tener una semana en ese proceso. Entonces eso es lo que nos queda. Luego de la evaluación, pues estaría el foro de cierre, que es un foro de autoevaluación que me gusta siempre hacer, en el cual pues se valora pues, algunos aspectos que aprendió, que se lleva, que le deja el desarrollo del módulo en cuanto a lo académico, lo profesional, lo personal. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que menos te gustó, porque no todo puede ser perfecto. Eso me sirve a mí para tomar de allí y mejorar. ¿Cómo te pareció la metodología utilizada? ¿Qué cambiarías? También para tener en cuenta sugerencias
para mejorar y cualquier otro aspecto pues, que desee compartir. Esto es un foro como de autoevaluación que me gusta hacer en cada módulo para tomar de ahí pues sugerencias en pro de siempre ir mejorando. ¿Este foro es voluntario? Sí, correcto, esto es voluntario. Sí, recuerde que los únicos foros que tenemos calificables son el foro 1, 2 y 3. Foro 1, 2 y 3. Los demás, tal pues, así como se los indicaba en el mensaje pues, de bienvenida, el cual se especificó la forma como iba a ser calificado el módulo. La actividad 1, 10, foro 1, 2 y 3, 10%. El trabajo 1, 20, el trabajo 2, 20 y la evaluación en línea 20. Esas son las actividades calificables que tienen peso sobre la nota final. Los demás pues, son actividades abiertas que no influyen pues, sobre la calificación. Bien, chicos, esto sería todo entonces de mi parte para compartirle en el día de hoy. No sé si alguno de ustedes pues, tenga algo que comentar. Estos espacios también son pues, para darle la posibilidad para que comenten, expongan cualquier situación, cualquier comentario que quieran hacer pues, respecto al curso. La idea es que sea participativo. Entonces, si tienen algún aporte que hacer, pues escucho. No, parece que no. Bueno, entonces, no siendo... Vale, con mucho gusto, chicos. Con mucho gusto. Profe, perdón. Sigue. Sí, adelante. Profe, no, quiero, o sea, ya lógicamente como este es el último encuentro, quiero agradecerle de todas maneras, no conocía este concepto de informática forense, la verdad, era totalmente nuevo para mí, no sabía que había una especialidad en la parte de informática para esas partes de investigaciones, pensé que era cualquier persona que investigaba o algún curso de criminología, entonces, muy chévere y mucha información, eso sí, pero de todas maneras se aprende, que es lo bueno, entonces... Quiero agradecerle por esa disposición, profe. No, con el mayor de los gustos. Ustedes saben que estamos aquí para eso, para compartir. La idea era, pues, es que ustedes se lleven de aquí la base para su desarrollo profesional. Esto apenas es, como les decía, el inicio, la conceptualización. Serán muchas más las cosas lo que haya que aprender, trabajar, porque, digamos, esto es un proceso y como tal, pues, como es bien sabido, requiere de al menos una certificación internacional que te acredite como perito informático y que te pueda servir para trabajar en las distintas pues, entidades que tienen a cargo de justicia o a nivel interno para desarrollar un proceso en una organización. Porque como les decía, este es un proceso que se lleva a cabo en las organizaciones. Internamente se puede desarrollar en una organización para desarrollarlo, llevar a cabo un proceso de investigación interna. No necesariamente pues se hace en una organización y como veíamos pues en el encuentro sincrónico anterior, que puede ser un informe interno, una investigación interna o una investigación ante las autoridades. Ya ahí requiere entonces de un poco más de conocimiento y de experticia porque ya hay que cumplir con las reglamentaciones que exige la ley para poder llevar a cabo este tipo entonces de investigaciones. Pero sí, realmente digamos que la idea era esa, la idea era que se llevara de aquí algo para ustedes, que el que le guste de pronto, el que se entusiasme, sepa que tiene
por ahí una vía para trabajo, para desarrollar, para hacerlo como, digamos, su perfil de trabajo mediante una certificación que puedan hacerla en cualquiera de las áreas pues, del conocimiento que les sugiere, porque hay mucho perfil. Entonces, no, con mucho gusto todo esto ha sido pues desarrollado y el módulo pues ha sido desarrollado con ese fin para que tengamos esos conceptos básicos necesarios. Profe, muchas gracias también por toda la información brindada en el curso, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, chicos, un placer. Que tengan buenas noches. Yo sigo atento a la plataforma, al correo, a todos esos medios de comunicaciones por si se les presenta alguna inquietud que podamos resolver. Muy buenas noches, profe. Muy buenas Gracias, noches, profe. Buenas noches. Que tengan un Muy buen día. agradecido. Buenas noches, compañeros. Feliz noche para todos. Chao, hasta una próxima. Igualmente, chao.